Está demostrado estadísticamente que 1 de cada 3 usuarios de aviones comerciales padece miedo a volar. A este trastorno se le conoce como aerofobia. El horror sobreviene, por regla general, ante la posibilidad de sufrir un accidente, un riesgo que suele considerarse disminuye porcentualmente sobre casi cualquier otro medio de transporte. Sin embargo, a veces los miedos son irracionales. Las fobias, además, pueden ir más allá de un simple temor, pues llega a suponer tal bloqueo que el afectado se siente incapaz de subir al avión. Incluso hay casos en los que el mero visionado de un avión despegando o aterrizando en una película, acompañar a alguien al aeropuerto o preparar una maleta para un viaje pueden tornarse en un verdadero problema. Y si bien puede considerarse un miedo irracional, como hemos dicho, las razones que lo justifican son muy variadas, como el miedo a los espacios cerrados o claustrofobia, o el miedo a las alturas o acrofobia. No hay que olvidar tampoco el miedo a tener un ataque de pánico y no poder escapar, entre otros muchos. Este terror a tomar un avión causa un intenso sufrimiento en quien lo padece, siendo la ansiedad la forma más habitual de manifestarse, aunque en los casos más graves pueden producirse vómitos o ataques de pánico. A pesar de todo, son muchas las personas que se ven obligadas a tomar este medio de transporte por motivos de trabajo o por urgencia de llegar a destino. Y es que debemos advertirles que si se encuentran ustedes entre quienes padecen este tipo de fobias, si están a punto de tomar un vuelo y han decidido que una buena historia de terror podría servir para acompañarles en su viaje, manejen el siguiente relato con precaución, porque el maestro Richard Matheson es uno de los grandes escritores que ha dado el género, capaz de extraer de los más profundos abismos de la mente nuestros más íntimos fantasmas. Y todo ello en la forma de relatos que han sido magistralmente compilados por Gigamesh en sus 4 volúmenes de Shock, una de las más intensas compilaciones de historias de horror del maestro Matheson, que además nuestro querido Toliol, librero del mal, nos hizo llegar para deleite y pavor de nuestras ensoñaciones. No duden en pasarse por este templo de la literatura fantástica de terror y ciencia ficción, que es la librería Gigamesh, que además está de aniversario. A ver si son capaces de salir de allí sin adquirir 3 o 4 grimorios. Así entenderán su maldito eslogan. Oh, cómo odio Gigamesh. Así pues, acomódense, amigas, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de uno de los grandes clásicos del relato de terror, con la maravillosa traducción de María Alonso y Raquel Márquez. Con todos ustedes, Pesadilla a 20.000 pies. «El cinturón, por favor», le pidió la azafata en tono alegre al pasar junto a él. Casi al mismo tiempo se encendió la señal luminosa de encima del arco que daba al compartimento delantero. «Abróchense el cinturón», junto con otra más abajo que rezaba prohibido fumar. Tras dar una última y honda calada,
Wilson exhaló el humo con brusquedad y aplastó el cigarrillo repetidas veces, irritado, contra el cenicero que había en el brazo del asiento. Fuera, uno de los motores emitió un rugido monstruoso y escupió una nube de humo que se diluyó en el aire nocturno. El fuselaje comenzó a temblar y Wilson, que estaba mirando por la ventanilla, vio el escape de la llama, envuelta en humo blanco que arrojó la carcasa del motor. El segundo motor rugió y el rugido se convirtió en fragor cuando la hélice se difuminó de pronto con sus propias revoluciones. Con una sensación tensa de sumisión, Wilson se abrochó el cinturón sobre el regazo. Ya estaban todos los motores en marcha y a Wilson la cabeza le martilleaba al ritmo del fuselaje. Sentado, con el cuerpo rígido, clavó la vista en el asiento de delante mientras el DC-7 se dirigía hacia la pista de despegue y caldeaba la noche con el estallido atronador de las toberas. El avión se detuvo al borde de la pista. Wilson miró por la ventanilla y contempló el brillo apabullante de la terminal. A última hora de la mañana, se dijo, estaría duchado y cambiado, sentado en la oficina discutiendo otro trato engañoso cuyo resultado neto no añadiría nada bueno ni malo a la historia de la humanidad. Maldita sea. Todo era tan... Wilson dio un respingo cuando los motores iniciaron el calentamiento previo al despegue. El ruido, que ya era fuerte, se volvió ensordecedor. Las ondas sonoras le aporreaban los tímpanos como una maza. Abrió la boca como si así pudiera drenar el ruido. Sus ojos adoptaron una expresión de sufrimiento. Tenía las manos agarrotadas como zarpas, en tensión. Se sobresaltó y encogió las piernas al notar que le tocaban el brazo. Se volvió bruscamente y vio a la azafata, que le había dado la bienvenida, en la puerta. Le sonreía. ¿Se encuentra bien? A Wilson le costó distinguir las palabras. Apretó los labios y agitó la mano hacia ella como para pedirle que se marchara. La azafata ensanchó la sonrisa con excesiva simpatía y la borró en cuanto dio media vuelta y empezó a alejarse. El avión se puso en movimiento. Al principio, como aletargado, como un titán que se esfuerza por levantar su propio peso. Después, fue cogiendo velocidad y superando la resistencia de la fricción. Wilson se volvió hacia la ventanilla y vio que la pista negra discurría cada vez más rápido. En el extremo del ala se oyó un chirrido mecánico cuando descendieron los alerones. De manera imperceptible, las ruedas del gigante se despegaron del suelo y la tierra comenzó a alejarse. Abajo centellearon los árboles, los edificios, los haces de luz de los coches. El DC-7 se inclinó lentamente hacia la derecha y se elevó en dirección al brillo glacial de las estrellas. Al fin, la nave se niveló y durante un momento pareció que los motores se habían detenido, pero en cuanto agudizó el oído, Wilson distinguió el murmullo característico de la velocidad de crucero. Aliviado, se le relajaron los músculos y lo invadió una sensación de bienestar. Sin embargo, se esfumó de inmediato. Wilson se quedó inmóvil contemplando la señal de prohibido fumar hasta que se apagó y de nuevo se apresuró a encender un cigarrillo. Alargó la mano hasta el bolsillo del asiento delantero y sacó el periódico. Como de costumbre, el estado del mundo era bastante similar al suyo. Fricciones en los círculos diplomáticos, terremotos, tiroteos, asesinatos, violaciones, tornados y colisiones, conflictos empresariales, gangsterismo. Mientras Dios esté en el cielo, el mundo irá bien, se dijo Arthur Jeffrey Wilson.
Al cabo de 15 minutos, arrojó el periódico a un lado. Tenía el estómago revuelto. Alzó la vista a las señales luminosas de los servicios. Ambas estaban encendidas e indicaban ocupado. Sacó el tercer cigarrillo desde que habían despegado. Apagó la luz de lectura que tenía encima de la cabeza y se puso a mirar por la ventanilla. En la cabina del avión, la gente empezaba ya a apagar las luces y a reclinar los asientos para dormir. Wilson consultó el reloj. Las 11:20. Exhaló un suspiro de cansancio. Tal como había imaginado, las pastillas que se había tomado antes de embarcar no le habían hecho ningún efecto. Se levantó con brusquedad al ver salir a una mujer del servicio. Cogió su bolsa y se encaminó a él por el pasillo. Su organismo, como era de esperar, no cooperó. Wilson se ajustó la ropa con un gemido de agotamiento. Tras lavarse las manos y la cara, sacó el neceser de la bolsa y apretó el tubo de la pasta de dientes para poner un poco en el cepillo. Mientras se cepillaba los dientes, se apoyó con una mano en la fría pared y se asomó al orificio del retrete. A unos palmos se distinguía el azul claro de la hélice interna. Wilson visualizó qué ocurriría si se desprendía y se abalanzaba contra él con sus 3 palas, cortantes como cuchillas de carnicero. Le dio un vuelco el estómago. Tragó saliva de manera instintiva, de modo que ingirió parte de la pasta de dientes. Sufrió una arcada, se volvió para escupir en el lavamanos y se apresuró a enjuagarse la boca y pegar un trago de agua. Dios santo, ojalá hubiera podido coger un tren. Habría tenido su propio compartimento. Se habría ido dando un paseo tranquilamente hasta el vagón de preferente y se habría sentado en un cómodo sillón con algo de beber y una revista. Pero el mundo no le había brindado esa suerte. Estaba a punto de guardar el neceser en la bolsa de mano cuando reparó en la funda encerada que contenía esta. Tras vacilar, depositó el maletín en el lavamanos, extrajo la funda y la desenvolvió sobre el regazo. Se quedó contemplando la pistola, brillante y simétrica. Hacía ya un año que la llevaba consigo. Cuando pensó en comprársela, fue con la excusa de que llevaba dinero encima, de que le podía servir para defenderse en un atraco o de las bandas de adolescentes de las ciudades a las que viajaba. Sin embargo, en su fuero interno, siempre había sabido que solo había una razón verdadera, una razón en la que pensaba cada vez más. Qué sencillo sería, allí, en ese preciso instante. Wilson cerró los ojos y tragó saliva rápidamente. Todavía notaba el sabor de la pasta de dientes, un leve dejo a menta en las papilas gustativas. En el ambiente gélido y vibrante del servicio, se desplomó sobre el retrete con la pistola aceitada entre las manos, hasta que de pronto se puso a temblar de forma descontrolada. «Señor, déjame salir», profirió su mente de sopetón. «Déjame salir, déjame salir». Apenas reconocí aquel gimoteo en sus oídos. De repente, Wilson irguió la espalda, apretó los labios, envolvió la pistola, la arrojó a la bolsa, puso encima el maletín y cerró la cremallera. Después se levantó, abrió la puerta y salió. Recorrió a toda prisa el pasillo hasta su asiento y colocó la bolsa en su sitio con resolución. Apretó el botón del brazo de la butaca y reclinó el asiento. Era un hombre de negocios y tenía negocios que atender al día siguiente. Así de sencillo. El cuerpo necesitaba descanso y él se lo daría. Al cabo de 20 minutos, despacio, Wilson alargó el brazo, presionó el botón y la butaca se irguió mientras esbozaba una mueca de derrota y aceptación. ¿Para qué iba a luchar? Estaba claro que se pasaría el viaje despierto. No había más. Iba por la mitad del crucigrama cuando dejó caer el periódico en el regazo. Tenía los ojos agotados. Se incorporó. Hizo unas rotaciones de hombros y estiró los músculos de la espalda. ¿Y ahora qué?, pensó. No tenía ganas de leer y tampoco podía dormir. Todavía le quedaban... Consultó el reloj.
7 u 8 horas de viaje para llegar a Los Ángeles. ¿Cómo iba a pasar el rato? Echó un vistazo a la cabina y vio que, a excepción de un pasajero del compartimento de delante, todos dormían. De pronto lo invadió una rabia incontenible y le entraron ganas de gritar, de tirar algo, de pegar a alguien. Apretó los dientes con tanta ira que le dolieron las mandíbulas. Descorrió las cortinas de la ventanilla de una brusca sacudida y se puso a mirar fuera con un brillo asesino en los ojos. En el exterior advirtió el parpadeo de los pilotos luminosos de las alas y los destellos refulgentes procedentes de la cubierta del motor. Ahí estaba él, pensó, atrapado a 20.000 pies de la tierra, surcando la noche polar en una carcasa chirriante y mortal en dirección a... Wilson dio un respingo cuando un relámpago iluminó el cielo y proyectó su falsa luz de día en el ala. Tragó saliva. ¿Iba a desatarse una tormenta? La idea de lluvia y vientos fuertes y del avión navegando por el mar del cielo como una astilla a la deriva no resultaba agradable. Wilson no estaba hecho para volar. Simplemente se mareaba con el exceso de movimiento. Tal vez debería haberse tomado unas cuantas pastillas más para asegurarse. ¿Cómo no? Su asiento se encontraba junto a la salida de emergencia. Imaginó que la puerta se abría por accidente, que el vacío exterior lo absorbía y que caía gritando. Pestañeó y sacudió la cabeza. Sintió un leve cosquilleo en la nuca al apretar el rostro contra la ventanilla y mirar fuera. Se quedó inmóvil en esa posición, con los ojos entrecerrados. Juraría haber... De pronto, los músculos del estómago se le contrajeron con violencia y forzó la vista. Había algo arrastrándose por el ala. Notó que se le estremecía el estómago con una náusea. Por todos los santos, ¿era posible que un perro o un gato hubiera trepado al avión antes de que despegara y hubiera aguantado allí? La idea era espeluznante. El pobre animal estaría completamente aterrorizado. Pero, ¿cómo habría encontrado dónde agarrarse en aquella superficie lisa y aerodinámica? Era del todo imposible. Al fin y al cabo, igual no era más que un pájaro o un... Estalló otro relámpago y Wilson vio que se trataba de un hombre. Se quedó paralizado, estupefacto. Vio que la silueta negra se desplazaba por el ala. Imposible. Desde algún lugar recóndito, encerrado bajo capas de conmoción, una voz trató de decirle algo, pero Wilson no la escuchó. Solo era consciente del vuelco titánico, casi físicamente doloroso, que le había dado el corazón y de la presencia de aquel hombre. De golpe, como si le hubieran echado un jarro de agua fría, reaccionó. Su mente buscó una explicación donde ampararse. Un mecánico, por algún descuido insólito. Estaba allí cuando el avión había despegado y había conseguido mantenerse agarrado pese a que el viento le había arrancado la ropa y el aire era gélido. Wilson no se dio la oportunidad de rebatirse a sí mismo y se puso en pie de un salto. ¡Azafata! ¡Azafata! Su voz resonó como un grito estridente y cavernoso en la cabina. Después presionó el botón de llamada de forma insistente y repitió: ¡Azafata! La azafata apareció corriendo por el pasillo con el semblante tenso y alarmado. Al ver el rostro de Wilson, frenó en seco y se puso rígida. «¡Hay un hombre ahí fuera!», gritó Wilson. «¿Cómo dice?». Se le arrugó la piel de las mejillas y las comisuras de los ojos a la azafata. «Mire, mire». Con la mano temblorosa, Wilson volvió a sentarse en el asiento y señaló hacia el exterior. «Se está arrastrando por...». Sus palabras finalizaron con una serie de estertores. En el ala no había nada. Wilson estaba temblando. Antes de volverse contempló el reflejo de la azafata en la ventanilla. Estaba estupefacta. Al fin, Wilson se giró y levantó la cabeza. Vio que la azafata separaba los labios rojos como si tuviera intención de hablar, pero no dijo nada. Volvió a juntarlos
y tragó saliva. Un conato de sonrisa le distendió los rasgos un instante. «Lo lamento», se disculpó Wilson. «Debe haber sido...». Se interrumpió como si hubiera terminado la frase. Al otro lado del pasillo, una adolescente lo miraba boquiabierta, con aire curioso y soñoliento. La azafata carraspeó. «¿Puedo ofrecerle algo?», le preguntó. «Un vaso de agua», dijo Wilson. La azafata se alejó por el pasillo. Wilson tomó una larga bocanada de aire y evitó la mirada escrutadora de la chica. No pasaba nada extraño. Eso era lo que más le sorprendía. ¿Dónde estaban las visiones, los gritos, los puñetazos en las sienes, los tirones de pelo? Cerró los ojos con fuerza. Había visto a un hombre, pensó. Lo había visto de verdad. Por eso no se sentía extraño. Pero al mismo tiempo, era imposible que lo hubiera visto. Eso lo tenía claro. Permaneció con los ojos cerrados y se preguntó qué habría hecho Jacqueline de haber ido sentada a su lado. ¿Se habría quedado callada, demasiado asustada para hablar? ¿O se habría comportado con normalidad, revoloteando a su alrededor, sonriendo, parloteando, fingiendo que no había visto nada? ¿Qué pensarían sus hijos? Wilson sintió que se le formaba un sollozo seco en el pecho. «Oh, Dios mío». «Aquí tiene el agua, caballero». Wilson se sobresaltó con violencia y abrió los ojos. «¿Quiere una manta?», le preguntó la azafata. «No, gracias». Se preguntó por qué estaría siendo tan educado. «Si necesita algo, llame». Wilson asintió. Con el vaso de plástico en la mano todavía intacto, le llegó desde atrás un intercambio de susurros entre la azafata y otro pasajero. Se puso rígido de resentimiento. Se agachó con brusquedad y sacó la bolsa de mano, tratando de no derramar el agua. Abrió la cremallera, sacó la caja de pastillas para dormir y se tragó 2 con ayuda del agua. Arrugó el vaso vacío, lo introdujo en el bolsillo del asiento de delante y, sin mirar por la ventana, cerró las cortinas. Ya estaba. Fin del episodio. Una alucinación no era sinónimo de locura. Wilson se volvió sobre el lado derecho y trató de prepararse para soportar el movimiento irregular del avión. Tenía que olvidar lo ocurrido. Eso era lo más importante. No debía obsesionarse. Para su sorpresa, descubrió que sus labios dibujaban una sonrisa sarcástica. Bueno, madre mía. Al menos no se lo podía acusar de tener alucinaciones vulgares. Cuando se ponía en serio. Un hombre desnudo arrastrándose a gatas por el ala de un DC-7 a 20.000 pies de altura era una quimera propia de un lunático de lo más virtuoso. El humor decayó enseguida. Wilson se estremeció. Lo había visto tan claro. Parecía tan real. ¿Cómo era posible que los ojos vieran algo semejante si no existía? ¿Cómo podía ser que lo que tenía en la cabeza lograra poner a su servicio el acto físico de ver? Él no estaba groggy ni aturdido. Tampoco había sido una visión indefinida ni borrosa. Gozaba de 3 dimensiones nítidas. Formaba parte de las cosas que sabía que eran reales. Eso era lo más inquietante, que no tenía el menor aire onírico. Lo único que había hecho era mirar hacia el ala y, sin poder contener el impulso, Wilson abrió la cortina de golpe. En ese momento no supo si sobreviviría. Sintió como si se le hinchara el interior del pecho y del estómago, y que el exceso de volumen le comprimía la garganta y la cabeza, le impedía respirar, le iba a hacer estallar los ojos. Aprisionado en aquella masa inflada, paralizado, el corazón se le disparó de tal manera que amenazaba con hacer estallar la cavidad donde se alojaba. A apenas unos centímetros, separado únicamente por el grueso del cristal, el hombre lo miraba. Aquel rostro maligno y repulsivo no era humano. Tenía la piel mugrienta, áspera,
con los poros grandes, la nariz como un bulto chato y descolorido, los labios deformes, agrietados y separados por unos dientes torcidos de tamaño grotesco, los ojos hundidos y pequeños, abiertos sin parpadear, y todo ello enmarcado por un pelo desaliñado y enredado que también le brotaba de las orejas y la nariz y le cubría parte de las mejillas. Wilson se quedó pegado al asiento, incapaz de reaccionar. El tiempo se detuvo y perdió todo sentido. Su percepción y su análisis se suspendieron. Todo se sumió en una especie de conmoción congelada. Lo único que no se había detenido era su corazón, que palpitaba a un ritmo frenético, solitario en la oscuridad. Wilson no era capaz ni de pestañear. Con los ojos muertos, sin aliento, le devolvió la mirada ausente a aquella criatura. Cerró los ojos de golpe y su mente, al deshacerse de la visión, quedó liberada. No está ahí. Apretó los dientes y aspiró. Las aletas de la nariz le temblaron. Oh, no está ahí, punto. Aferrado a los brazos de la butaca con los nudillos blancos de la fuerza con que se agarraba, Wilson intentó recomponerse. Ahí fuera no hay nadie, pensó. Era imposible que hubiera un hombre agachado en el ala mirándolo por la ventana. Abrió los ojos y se encogió en el asiento mientras soltaba un grito ahogado. El hombre no solo seguía allí, sino que además sonreía. Wilson cerró los dedos y se clavó las uñas en las palmas hasta que le dolió, y no paró hasta que no le cupo ninguna duda de que estaba plenamente despierto. Luego, despacio, con el brazo tembloroso e insensible, alargó la mano hacia el botón para llamar a la azafata. No pensaba cometer el mismo error otra vez. Ponerse a gritar, levantarse de un salto, espantar a la criatura. Continuó elevando el brazo con un temblor horripilante en los músculos, porque el hombre estaba observándolo y seguía su movimiento con los ojos. Apretó el botón con cautela, una vez y luego otra. «Venga», se dijo, «venga con su mirada objetiva y vea lo que veo yo, pero dése prisa». Al fondo de la cabina oyó que se descorría una cortina y se puso rígido de repente. El hombre había girado la cabeza animalesca en esa dirección. Paralizado, Wilson mantuvo la mirada clavada en él. «Dese prisa», pensó, «por el amor de Dios, venga ya». Todo terminó en un instante. El hombre volvió a fijar la vista en Wilson, esbozó una sonrisa astuta y monstruosa y desapareció de un salto. «Dígame, señor». A Wilson lo invadió la angustia de la locura. Desconcertado, miró al lugar donde había visto al hombre, luego al rostro interrogante de la azafata y de vuelta al primero, a la azafata y al ala. A la azafata de nuevo, sin poder respirar, con los ojos desorbitados por la consternación. Sin embargo, al verle la cara, Wilson decidió correr un velo para ocultar sus emociones. Aquella mujer no iba a creerlo. Wilson se dio cuenta enseguida. Lo siento. Se disculpó con la voz entrecortada. Tragó saliva, pero tenía la garganta tan seca que sonó una especie de chasquido. «No es nada, discúlpeme». La azafata, por supuesto, no supo qué contestar. Continuó meciéndose al ritmo errático del balanceo de la nave, agarrada con una mano al respaldo del asiento contiguo al de Wilson y con el otro brazo caído a un costado, vibrando ligeramente a lo largo de la costura de la falda. Separó un poco los labios como si fuera a hablar, pero no encontró las palabras. «Bueno», dijo al fin, «si ve que necesita algo». Sí, gracias. Estamos atravesando una tormenta». La azafata se apresuró a componer una sonrisa. «Sí, una sin importancia. No hay nada de qué preocuparse». Wilson asintió con repetidos movimientos nerviosos. Cuando la azafata se hubo retirado, aspiró bruscamente con las aletas de la nariz muy abiertas. Tenía la certeza de que ella lo había tomado por loco,
pero que no había sabido cómo reaccionar porque en el cursillo de formación no les enseñaban cómo tratar con pasajeros que creían ver hombrecillos agazapados en el ala del avión. ¿Creían? Wilson se volvió rápidamente hacia la ventanilla y miró fuera. Contempló la oscura superficie del ala, el resplandor que emitían los motores, el parpadeo de los pilotos. Había visto al hombre, lo habría jurado. ¿Cómo era posible que fuera consciente de todo lo que le rodeaba? Que estuviera, en todos los sentidos, completamente cuerdo y al mismo tiempo imaginarse algo así. Tenía lógica que la mente, en lugar de distorsionar toda la realidad, insertase dentro del orden intacto de detalles una visión tan extraña. No tenía ninguna lógica. De pronto, a Wilson le vino a la cabeza la guerra, los artículos periodísticos que hablaban de la supuesta existencia de criaturas en el cielo que atormentaban a los pilotos aliados. Recordó que los llamaban gremlins. ¿De veras existía esa clase de seres? ¿De veras vivían ahí arriba, sin caer jamás, cabalgando sobre el viento, con apariencia de seres con peso y volumen y, sin embargo, inmunes a la gravedad? Eso estaba pensando cuando el hombre apareció de nuevo. En el ala no había nada, y de improviso, cuando descendió ligeramente, el hombre aterrizó en ella de un brinco. No dio la sensación de que impactara contra la superficie. Se posó en ella casi con suavidad y extendió los brazos peludos como para mantener el equilibrio. Wilson se puso tenso. Sí, había inteligencia en su mirada. De alguna manera, el hombre, si es que podía considerarlo como tal, sabía que lo había inducido a que llamara a la azafata en vano. Wilson advirtió que estaba temblando de miedo. ¿Cómo podía demostrar a los demás la existencia de aquel hombre? Miró a su alrededor con desesperación. La muchacha del otro lado del pasillo. Si la llamaba por lo bajo para despertarla, a lo mejor... No. El hombre desaparecería de un salto antes de que ella alcanzara a verlo. Probablemente se subiría al fuselaje, donde nadie podría verlo, ni siquiera los pilotos desde la cabina. Wilson se recriminó no haber cogido la cámara que le había pedido Walter. Por todos los santos, pensó, si pudiera sacarle una foto. Se inclinó un poco más hacia la ventana. ¿Qué estaba haciendo el hombre? De golpe, la oscuridad pareció huir. El ala quedó iluminada por un relámpago. Wilson vio que el hombre, como un niño curioso, se hallaba acuclillado en el extremo vibrante del ala y alargaba la mano derecha hacia una de las hélices. Wilson observaba, fascinado y horrorizado a un tiempo, cómo el hombre acercaba la mano a las aspas, casi invisibles por la velocidad del giro, cuando de repente vio que la apartaba de golpe y retraía los labios en un grito mudo. «Se ha cortado un dedo», pensó con el estómago revuelto. Sin embargo, el hombre volvió de inmediato a alargar el brazo con el dedo nudoso extendido. Era la viva imagen de un niño monstruo que intenta agarrar la pala de un ventilador. De no haber sido una imagen tan aberrante y tan fuera de lugar, lo cierto es que habría resultado divertida, ya que objetivamente la escena era muy cómica. Un troll de cuento que había cobrado vida de forma misteriosa y estaba del todo concentrado en el giro de una hélice, mientras el viento le azotaba el pelo de la cabeza y el cuerpo. ¿Cómo iba a ser esto fruto de la locura?, pensó Wilson de repente. ¿Qué revelación podía obtener a partir de aquella pantomima de terror? Una y otra vez, mientras Wilson lo miraba, el hombre alargaba la mano, y una y otra vez retiraba los dedos, y en algunas ocasiones hasta se los llevaba a la boca como para soplárselos. Y siempre, al parecer para asegurarse de que lo estaba mirando, se volvía hacia él. Lo sabe que esto es un juego entre nosotros. Si consigo que lo vea alguien más, pierde él. Si soy el único testigo, gana. La leve sensación de diversión se esfumó por completo. Wilson apretó los dientes. ¿Cómo podía ser que no lo vieran los pilotos?
El hombre perdió el interés por la hélice y se sentó a horcajadas en la cubierta de un motor como un jinete sobre un caballo desbocado. Wilson lo observó y de pronto un escalofrío le recorrió la espalda. El hombrecillo estaba hincando las uñas entre las placas que recubrían el motor como si quisiera levantarlas. De forma instintiva levantó el brazo y apretó el botón para llamar a la azafata. La oyó acercarse desde el fondo de la cabina y durante un momento pensó que había conseguido engañar al hombrecillo, pues parecía absorto en sus propios esfuerzos. Sin embargo, en el último instante, justo antes de que llegara la azafata, este se volvió hacia él. Y entonces, como una marioneta a la que sacaran del escenario, tirando hacia arriba de los hilos, alzó el vuelo. ¿Sí?, le preguntó la azafata con gesto de inquietud. ¿Le importaría sentarse, por favor?, le dijo Wilson. Verás, es que... titubeó. Por favor, siéntese. La mujer se sentó con cautela en el asiento de al lado. ¿Qué ocurre, señor Wilson?, preguntó. Él reunió valor antes de hablar. Ese hombre sigue ahí fuera. La azafata se quedó mirándolo. Le estoy diciendo esto, se apresuró a explicar Wilson, porque ha empezado a tocar uno de los motores. Ella desvió la vista instintivamente hacia la ventanilla. No mire, le dijo Wilson. Ahora ya no está. Es que salta cada vez que viene usted. Sintió unas súbitas náuseas al darse cuenta de qué debía de estar pensando la azafata. Al darse cuenta de qué pensaría él si le contasen una historia así. Sufrió un mareo y pensó: estoy volviéndome loco. El caso es que, dijo tras ahuyentar ese pensamiento, si no estoy imaginándome todo esto, el avión corre peligro. Sí, contestó ella. Ya sé que cree que he perdido la cabeza, repuso Wilson. Ni mucho menos. Lo único que le pido es que se lo diga a los pilotos. Wilson trató de contener la rabia. Pídales que tengan un ojo puesto en las alas. Si no ven nada, perfecto. Pero si ven algo... La azafata permaneció sentada sin dejar de mirarlo fijamente. Con las manos temblorosas sobre el regazo, Wilson apretó los puños. ¿Y bien? Ella se puso en pie. Se lo diré, contestó. Le dio la espalda y se alejó por el pasillo a un paso un tanto artificial, en opinión de Wilson, más apresurado de lo normal, pero claramente contenido, como para no dejar traslucir que estaba huyendo. Wilson notó cómo se le retorcía el estómago al volver a dirigir la vista hacia el ala. El hombre reapareció de repente, aterrizando en el ala como un grotesco bailarín de ballet. Wilson vio que volvía a ponerse manos a la obra. Se montaba de nuevo a horcajadas en el motor, con sus piernas desnudas y rechonchas, y comenzaba a hurgar en las placas otra vez. Bueno, ¿por qué estaba tan preocupado? Esa criatura miserable no sería capaz de quitar los remaches soldados con las uñas. De hecho, poco importaba que los pilotos lo vieran o no, al menos en lo que concernía a la seguridad del avión. Y en cuanto a sus motivos personales, fue en ese preciso instante cuando el hombrecillo logró levantar el borde de una plancha. Wilson ahogó un grito. «¡Aquí! ¡Rápido!», chilló. Y entonces reparó en que al fondo del pasillo la azafata salía de la cabina acompañada por uno de los pilotos. El piloto estiró el cuello para localizar a Wilson y de pronto adelantó a la azafata y echó a correr hacia él por el pasillo. «¡Deprisa!», gritó Wilson. Se volvió hacia la ventanilla justo a tiempo de ver cómo desaparecía el hombrecillo de un salto. Eso ya no importaba. Habría pruebas. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el piloto, que se detuvo jadeando junto al asiento. «Ha arrancado la placa de un motor», exclamó Wilson con la voz temblorosa. «¿Qué ha qué?». «El hombre de ahí fuera», dijo Wilson. «Le digo que ha...». «Señor Wilson, baje la voz», le ordenó el piloto. Wilson se quedó boquiabierto. «Mire,
No sé qué está pasando, dijo el piloto, pero... Haga el favor de mirar, chilló Wilson. Señor Wilson, le estoy avisando. Por el amor de Dios. Wilson tragó saliva apresuradamente para intentar contener la rabia ciega que sentía. Pegó la espalda al asiento con un movimiento brusco y señaló a la ventana con un dedo tembloroso. Haga el favor de mirar, por el amor de Dios. Nervioso, el piloto inspiró una profunda bocanada de aire y se inclinó. Al cabo de un instante volvió a clavar los ojos, fríos, en Wilson. ¿Y bien?, preguntó. Wilson recorrió las planchas con la mirada. Todas estaban perfectamente adheridas. Oh, no, espere un momento, pidió antes de que el terror lo invadiera. He visto cómo levantaba la placa. Señor Wilson, si no le importa, le digo que lo he visto levantarla, repitió Wilson. El piloto lo contempló con la misma mirada impasible, casi de terror, que le había dirigido la azafata. Wilson se estremeció con violencia. Escúcheme, lo he visto, gritó. Le asustó la forma en que se le quebró la voz. El piloto se sentó de inmediato a su lado. Señor Wilson, por favor, está bien, lo ha visto, pero recuerde que hay otras personas a bordo y no debemos asustarlas. Wilson estaba demasiado aturdido para entenderlo a la primera. ¿Quiere decir que usted lo ha visto?, preguntó. Pues claro, respondió el piloto, pero no queremos asustar al resto del pasaje. Tiene que entenderlo. Desde luego, no quiero... Wilson notó un retorcimiento en la ingle y en el bajo vientre. De pronto apretó los dientes y dirigió una mirada malévola al piloto. Ya entiendo, le dijo. Lo que debemos tener presente, comenzó el piloto. Déjelo, no se moleste, le espetó Wilson. ¿Cómo dice? Wilson se estremeció. Váyase de aquí. Señor Wilson, ¿qué? Le digo que no se moleste. Cada vez más pálido, Wilson desvió la vista hacia el ala con semblante pétreo. Después se volvió fugazmente hacia el piloto. Quédese tranquilo, no volveré a abrir la boca. Señor Wilson, trate de comprender nuestro... Wilson le dio la espalda y clavó la mirada envenenada en el motor. Con el rabillo del ojo, vio que 2 pasajeros estaban plantados en el pasillo, observándolo. ¡Idiotas!, estalló su mente. Notó que empezaban a temblarle las manos y durante unos instantes tuvo la sensación de que iba a vomitar en cualquier momento. Es por el movimiento, se dijo. El avión se zarandeaba como un bote en una tempestad. Advirtió que el piloto continuaba hablándole y enfocó la vista para contemplar el reflejo de este en la ventanilla. A su lado, en silencio y con expresión sombría, se hallaba la azafata. Idiotas y ciegos los dos, pensó Wilson. No dio muestras de haberse percatado de que se marchaban. Por el reflejo del cristal, vio que se dirigían a la cola del avión. Ahora hablarán de mí, pensó, y trazarán algún plan por si me pongo violento. Deseó que el hombrecillo volviera a aparecer, que arrancara la placa del motor y lo averiara. Le produjo una sensación de placer vengativo saber que él era lo único que se interponía entre la catástrofe y las más de 30 personas que volaban a bordo. Él podía decidir si permitía que se produjera esa catástrofe o no. Sonrió con frialdad. Sería un suicidio magnífico, se dijo. El hombrecillo apareció de nuevo y Wilson confirmó lo que ya sospechaba. Había vuelto a encajar la placa antes de saltar, porque en ese momento la arrancó de nuevo y se desprendió con una facilidad pasmosa. Se despegó como si un grotesco cirujano retirara la piel de su paciente. Los movimientos del ala eran muy bruscos, pero a la criatura no parecía suponerle ningún esfuerzo mantenerse de pie. Una vez más, a Wilson le entró pánico. ¿Qué iba a hacer? Nadie lo creía. Se insistía en convencerlos,
Probablemente lo refrenarían por la fuerza. Pedirle a la azafata que se sentara a su lado supondría, a lo sumo, un aplazamiento. En cuanto ella se fuese o se quedara dormida, el hombre volvería. Incluso si permanecía despierta a su lado, nada podía impedir que el hombrecillo fuera a la otra ala para fastidiar el otro motor. Wilson se estremeció y sintió como un pánico helado le goteaba a lo largo de los huesos. ¡Santo cielo! No había nada que hacer. Dio un respingo. El reflejo del piloto pasó por la ventanilla, por el mismo lugar por el que observaba al hombrecillo. La locura del momento casi lo quebrantó. El hombre y el piloto, a unos centímetros de distancia. Él los veía a los dos, pero ninguno advertía la presencia del otro. No, eso no era cierto. El hombrecillo había vuelto la vista atrás cuando había pasado el piloto, como si supiera que ya no era necesario desaparecer de un salto, que la capacidad de Wilson de interferir se había agotado. De pronto, Wilson arrancó a tiritar con una ira desaforada. «Te mataré», pensó. «Bicho asqueroso, te voy a matar». En el exterior el motor falló. Fue solo un segundo, pero en ese segundo a Wilson le pareció que también le fallaba el corazón. Apretó la cara contra el cristal. El hombre había doblado la placa hacia atrás y en esos momentos estaba hurgando en el motor con una mano curiosa. No. Wilson oyó el gimoteo de su propia súplica. No. El ruido del motor volvió a interrumpirse. Wilson miró a su alrededor horrorizado. ¿Es que estaban todos sordos? Levantó la mano para apretar el botón de la azafata, pero la retiró con brusquedad. Mejor no. Lo encerrarían. Lo contendrían por la fuerza. Y él era el único que sabía qué estaba pasando. El único que podía hacer algo. Dios mío. Wilson se mordió el labio inferior hasta que el dolor lo hizo gemir. Se revolvió en el asiento. La azafata apareció a toda prisa por el pasillo oscilante. Lo había oído. Se quedó mirándola fijamente y advirtió que al pasar por su lado le lanzaba una mirada de reojo. Se detuvo 3 asientos más allá. Alguien más lo había oído. Wilson vio que la azafata se inclinaba hacia el pasajero invisible. Fuera, el motor rugió de nuevo. Wilson volvió la cabeza de golpe y miró fuera con el pánico reflejado en los ojos. «¡Maldito seas!», gimió. Al volverse de nuevo, vio que la azafata regresaba a la parte trasera del avión. No parecía alarmada. Wilson se quedó mirándola con incredulidad. No podía ser. Se dio la vuelta para seguir su bamboleo y vio que se metía en la cocina. Wilson temblaba tanto ya que no podía dominarse. Nadie lo había oído. Nadie lo sabía. De pronto se inclinó y sacó la bolsa de debajo del asiento de delante. Abrió la cremallera, extrajo el maletín y lo dejó caer en la moqueta. Después volvió a agacharse, sacó la funda de piel encerada y se irguió. Con el rabillo del ojo vio que regresaba la azafata, de modo que empujó la bolsa debajo del asiento con el pie y se escondió la funda de piel en el lado. Se quedó inmóvil, rígido, con la respiración trémula, mientras pasaba. Entonces cogió la funda. Se la colocó en el regazo y la abrió. Sus movimientos eran tan febriles que estuvo a punto de tirar la pistola al suelo. La sujetó por el cañón. Luego agarró la culata, la apretó hasta que se le quedaron los nudillos blancos y retiró el seguro. Miró fuera y empezó a sentir frío. El hombre lo estaba observando. Wilson apretó los labios temblorosos. Era imposible que aquel hombre supiera cuáles eran sus intenciones. Tragó saliva y procuró respirar con normalidad. Desvió la mirada hacia donde la azafata le ofrecía unas pastillas a un pasajero y se centró de nuevo en el ala del avión. El hombre volvía a estar ocupado con el motor y seguía metiendo la mano dentro. Wilson apretó con más fuerza la pistola y comenzó a levantarla. Y la bajó de golpe. El cristal era demasiado grueso. La bala podía rebotar y matar a algún pasajero. Se estremeció al pensarlo y se quedó mirando al hombre.
El motor volvió a fallar y Wilson vio que un haz de chispas iluminaba el rostro del hombre. Se preparó. Solo había una respuesta posible. Descendió la mirada hasta la manilla de la puerta de emergencia. Estaba recubierta con un plástico transparente. Wilson lo quitó y lo tiró al suelo. Miró fuera. El hombre seguía allí, agachado, explorando el interior del motor con la mano. Wilson casi se ahogaba con sus propios jadeos. Colocó la mano izquierda en la manilla de la puerta y probó. Hacia abajo no se movía. Hacia arriba sí que tenía juego. De repente, Wilson la soltó y se dejó la pistola en el regazo. No había tenido tiempo para razonamientos, se dijo. Con las manos temblorosas se abrochó el cinturón de seguridad por encima de los muslos. Cuando se abriera la puerta, saldría el aire en una corriente fortísima. Por la propia seguridad del avión, no debía salir despedido. Ahora. Wilson cogió el arma de nuevo. El corazón le latía como un martillo. Tendría que actuar rápido, con precisión. Si fallaba, el hombre tal vez saltara a la otra ala, o peor aún, a la cola, donde podría arrancar cables, estropear los alerones y arruinar el equilibrio del avión sin que nadie se lo impidiera. No, esa era la única salida. Apuntaría abajo y trataría de acertarle en el pecho o el estómago. Wilson llenó los pulmones de aire. Ahora, pensó. Ahora. La azafata volvía por el pasillo justo cuando él se disponía a tirar de la manilla hacia arriba. Se quedó petrificada en el sitio sin poder hablar. El horror que reflejaban sus ojos se le extendió a todos los rasgos del rostro, mientras elevaba una mano como si quisiera suplicarle. Entonces, de súbito, su voz sonó estridente por encima del ruido de los motores. «Señor Wilson, no lo haga». «Apártese», gritó Wilson, y tiró hacia arriba de la manilla. La puerta pareció desaparecer en la nada. Tan pronto la sujetaba como, de repente, se desvaneció con un estruendo siseante. Wilson se vio envuelto por una succión monstruosa que intentaba arrancarlo del asiento. Se encontró con la cabeza y los hombros fuera de la cabina y respiró aire gélido y enrarecido. Creyó que iban a estallarle los tímpanos a causa del estruendo de los motores y se le cegaron los ojos por el viento helado y se olvidó del hombre. Le pareció oír una especie de chillido en el torbellino que lo rodeaba, un grito lejano. Entonces lo vio. Caminaba por el ala, retorcido de tan inclinado hacia adelante que iba, con las garras curvas extendidas con avidez. Wilson empuñó el arma y disparó. La explosión no fue más que un chasquido en la violencia ensordecedora del aire. El hombre se tambaleó y lanzó un zarpazo, y Wilson sintió que una punzada de dolor le agujereaba la cabeza. Disparó de nuevo a corta distancia y vio que el hombre trastabillaba hacia atrás hasta que de pronto desapareció sin más solidez que la de un muñeco de papel arrastrado por un vendaval. En la mente de Wilson estalló un súbito aturdimiento. Notó que la pistola se le deslizaba entre los dedos inertes y entonces todo quedó sumido en la oscuridad invernal. Se revolvió, masculló algo. Notó un cosquilleo caliente en las venas. Tenía las extremidades rígidas como la madera. Alcanzaba a oír en la oscuridad una especie de susurro, un remolino delicado de voces. Se hallaba tendido boca arriba, encima de algo que se movía, que se tambaleaba. Una ráfaga de viento frío le azotó la cara y advirtió que la superficie que lo sostenía se inclinaba.
suspiró. El avión había aterrizado y estaban sacándolo en camilla. Una herida en la cabeza y, con toda probabilidad, una inyección para tranquilizarlo. Es la forma más descabellada de suicidarse que he oído en la vida, dijo una voz. Wilson experimentó el placer de la diversión. Quienquiera que hubiera dicho eso se equivocaba, desde luego, tal como se demostraría tan pronto como revisasen el motor y le examinaran mejor la herida. Entonces se darían cuenta de que los había salvado a todos. Y así, Wilson se durmió sin sueños. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Desde luego es una historia terrorífica. ¡Ay, los gremlins! Simpáticas criaturas. Lo cierto es que el gremlin es una criatura mitológica bastante reconocible, de naturaleza normalmente malévola, popular en la tradición de países de habla inglesa y surgida probablemente a comienzos del siglo XV. La historia popular describe a los gremlins como capaces de sabotear todo tipo de maquinaria. Esta percepción de las criaturillas dio origen, por ejemplo, a que los pilotos ingleses de la Royal Air Force, de servicio en Oriente Medio durante la Segunda Guerra Mundial, narraran un cuento que intentaba atribuir los accidentes frecuentes que sucedían en sus vuelos a la acción de estos seres fantásticos. Se comentaba que debido a que los gremlins eran bestias que lo destruían todo, su existencia podía explicar las caídas de aviones sin necesidad de que fuesen atacados. Aludiendo a la misma historia, pero con signo exactamente inverso, también se utilizó como mascota para traer la buena suerte a la tripulación de la Fuerza Aérea en sus misiones sobre Alemania. Existen narraciones de gremlins que son previas a la Segunda Guerra y algunas datan, por ejemplo, de los años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, se atribuye al autor Roald Dahl, quien estuvo precisamente en la RAF en Oriente Medio durante la guerra, la popularización del término gremlin. Él escribió sobre estas criaturas en su primer libro infantil, titulado precisamente así, Los Gremlins. Richard Barton Matheson, escritor y guionista estadounidense, rescató algunas referencias de esta historia para uno de sus relatos más reconocidos. Pero, desde luego, esta no fue la única de sus historias célebres. Matheson es conocido por sus obras de fantasía, terror y ciencia ficción en todo el mundo. Fue artífice de algunas de las novelas y relatos más reconocidos del género, como Soy Leyenda, o 16 de los mejores guiones para episodios de la mítica serie de televisión The Twilight Zone, que inspiró a toda una generación de nuevos creadores de ficciones. Más de 11 adaptaciones al cine y la televisión, entre las que destacó Duel o El Diablo sobre Ruedas de Steven Spielberg, calificada por muchos como una de las mejores películas para televisión de todos los tiempos. Matheson
nació en 1926 en Allendale, Nueva Jersey, hijo de inmigrantes noruegos Bertolf y Fanny Matheson. Tras el divorcio de sus padres, su madre lo crió en Brooklyn. Su primera novela, Hunger and Thirst, fue ignorada por los editores durante varias décadas antes de ser publicada finalmente en 2010. Pero su cuento, nacido de hombre y mujer, se publicó en la edición del verano de 1950 de la revista de fantasía y ciencia ficción, y llamó tanto la atención que ese mismo año Matheson publicó historias en el primer y tercer número de Galaxy Science Fiction, una nueva publicación mensual. Su primera antología de relatos se publicó en 1954. Entre 1950 y 1971 produjo decenas de historias, frecuentemente mezclando elementos de los géneros de ciencia ficción, terror y fantasía. Llegó a ser miembro del famoso grupo de hechiceros de Carolina del Sur en las décadas de 1950 y 60, un colectivo de escritores de la costa oeste que incluía a Charles Beaumont, Ray Bradbury, George Clayton Johnson, William F. Lonan y Jerry Sol, entre otros. Y es que Matheson supo transmitir como nadie los terrores de una nueva generación de telespectadores y lectores que veían en su obra todo un reflejo de los terrores cotidianos, propios y extraños, de una sociedad y un individuo, de un mundo, en definitiva, que se aceleraba cada vez más en una confusa amalgama de ciencia ficción, terrores y fantasías. Stephen King lo consideró el autor más influyente de toda su carrera literaria. 2 días después de su muerte, el 25 de junio de 2013, Stephen King publicó una entrada en su página web oficial en homenaje a Matheson, que decía lo siguiente: «Hemos perdido a uno de los gigantes de los géneros de fantasía y terror. Desde The Birthless Warriors, su brillante y casi desconocida novela sobre la Segunda Guerra Mundial, hasta El increíble hombre menguante y todos los maravillosos guiones de historias para The Twilight Zone, Matheson encendió la imaginación de 3 generaciones de escritores. Sin su Yo soy leyenda, no habría existido La noche de los muertos vivientes. Sin La noche de los muertos vivientes, no habría habido The Walking Dead. 28 días después, ni Guerra Mundial Z». Matheson escribió el guión de la extraordinaria película de Steven Spielberg Duel, El diablo sobre ruedas, y creó una de las novelas de casas embrujadas más aterradoras y escalofriantes de la historia, La casa infernal. Esta historia encendió mi imaginación al ubicar sus horrores no en castillos europeos y universos lovecraftianos, sino en escenas americanas que conocía y con las que podía identificarme. «Quiero hacer eso», pensé. «Debo hacer eso». Matheson mostró el camino. Además, era un caballero que siempre estaba dispuesto a ayudar a un joven escritor. Extrañaré su amabilidad y erudición. Vivió una vida plena, formó una excelente familia y nos brindó historias, novelas, programas de televisión y películas inolvidables. Y aunque es bueno recordar todo esto, solo puedo lamentar ahora su pérdida. Una voz genuinamente estadounidense se nos ha ido para siempre. Bueno, amigas, vaya este relato en homenaje a la memoria del maestro Richard Matheson. Recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más al maestro Toliol, librero del mal, que nos ofrendara este libro, a María Alonso y Raquel Marqués por su maravillosa traducción, a la editorial Gigamesh por darnos la opción de ficcionarlo y a todos nuestros mecenas, sin los cuales nada de esto habría sido posible. No duden en pasarse por la tienda de Barcelona si quieren adquirir nuevas y pavorosas ficciones o por los links que incluimos en la descripción de este audio para obtener otras invocaciones.
Y si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, recuerden visitar el perfil de Noviembre Nocturno en iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. Quién sabe, quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos un apacible vuelo desde Noviembre Nocturno.